Hemos entonces planteado dos definiciones en torno al concepto de campo, aquella que nos habla de una red o configuración de posiciones objetivas entre actores, y la que nos habla del campo como un espacio de juego históricamente constituido, con instituciones específicas, con leyes de funcionamiento propias. Habíamos planteado que los actores que se encuentran al interior del campo ocupan determinada posición de acuerdo a el tipo de capital que posean y la cantidad de capital que poseen, y que esa posición determina en cierto modo las formas de relación que pueden establecer con otros grupos. También va a decir Bourdieu que la posición al interior del campo va a determinar todo lo que tiene que ver con las distintas percepciones sobre esa realidad social y las distintas construcciones en torno a representaciones que se tienen en torno al campo y a los otros actores y a uno mismo como un actor social dentro del campo. Y en ese sentido también, por ejemplo, va a determinar el gusto, lo que se considera como algo agradable o desagradable. Podemos ver aquí una representación gráfica del campo de las clases sociales, este, que nosotros tomamos de la obra de Bourdieu en torno a la distinción, que es un análisis de las relaciones entre el campo, el hábitus y el gusto. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros nos podemos encontrar con que las clases sociales, representado por la categoría ocupacional fundamentalmente, se encuentran ubicadas en una posición determinada dentro del campo, representado por este plano, y la posición que ocupan al interior del campo está definida por el volumen del capital. Aquellos que tienen un mayor capital están arriba y los que tienen un menor capital están abajo, y el tipo de capital. Aquellos que poseen un mayor capital cultural y un menor capital económico están a la izquierda, y los que poseen un menor capital cultural y mayor capital económico están a la derecha. Y entonces allí aparecen, resaltados en negrita, las distintas categorías ocupacionales. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos, a la izquierda y arriba aparecen los profesores de educación superior, en el centro y arriba aparecen las profesiones liberales, los abogados, por ejemplo. Más abajo los cuadros privados, un poco más abajo los ingenieros, eh, más abajo que de los profesores de educación superior aparecen los profesores de educación secundaria. En el centro del plano aparecen los cuadros medios del comercio, más abajo los técnicos, más abajo hacia la izquierda los maestros. Bueno, una serie de representantes de estas clases sociales de acuerdo al tipo de capital que poseen y a el volumen de capital que poseen. Y nosotros podemos ver cómo se asocia a estos distintos grupos eh, algunas cuestiones ligadas con los gustos. Por ejemplo, las profesiones liberales están ligadas al golf, al whisky, al piano, por ejemplo. Un poco más abajo aparece, por ejemplo, las caminatas,
este, en el centro del plano la comedia musical, más abajo ligados a los empleados de sectores comerciales, la cerveza, este, la pesca, por ejemplo, y más abajo, cerca de los obreros especializados y los obreros no calificados, aparece el vino tinto ordinario, por ejemplo. Bueno, entonces liga una serie de, por ejemplo, los jefes de sectores comerciales o de sectores industriales están más ligados a la equitación, al champán, a la caza. Entonces va ligando una serie de elementos que definen los gustos a, a esta posición que se ocupa dentro del campo de las clases sociales. Y también hace referencia a la incidencia en este campo de estos tipos de capital y del volumen de capital, a la incidencia en la propensión al voto. Si ustedes ven la curva punteada amarilla, señala la diferencia entre aquellos que votan habitualmente a la izquierda y aquellos que votan habitualmente a la derecha. Bien, entonces nosotros podemos ver aquí cómo los campos sociales están directamente ligados al concepto de capital. En tanto, el capital define la estructura del campo. Vamos a ver que Bourdieu toma este concepto de capital del pensamiento marxista, lo define como conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten y se pierden, y va a ampliar la concepción de capital de la perspectiva marxista, incorporando otros tipos de capital al capital económico, que es el que conocemos y con el que trabajó Marx en su análisis de el modo de producción capitalista. Bourdieu va a hacer referencia al capital cultural, al capital social, al capital simbólico y por supuesto al capital económico. El capital eh, cultural hace referencia a un tipo de capital que en cierto modo legitima la posición que nosotros podemos tener al interior del campo en base al capital económico. Tiene fundamentalmente una función legitimadora de la posición de clase. Y en ese sentido, además de las cuestiones ligadas al conocimiento de las ciencias, del arte, Bourdieu refiere al capital cultural como aquel ligado a la capacidad de apreciar la obra artística. El capital cultural, además, se manifiesta en capital objetivado, internalizado e institucionalizado. Veamos un ejemplo. Nosotros hemos planteado aquí eh, que el capital cultural tiene que ver con esta capacidad de apreciar la obra artística. Por ejemplo, durante todo el transcurso de la clase nosotros hemos visto una serie de imágenes que representan cuadros de Pierre Mondrian. Uno de estos cuadros, uno de los más conocidos, es el que ustedes tienen en la imagen, en donde nosotros podemos ver una serie de cuadraditos de colores, amarillos, rojos, azules y blancos. Y esta obra tiene hay allí una representación de qué. Bueno, nosotros podemos leer en el comentario que acompaña la imagen representación de qué es este cuadro, de la ciudad moderna, de la ciudad precisa, rectangular, cuadriculada, de Broadway, con blancos y negros, con el boogie googie,
la música underground de los rebeldes. Bueno, y Robert Motherwell dice que aquí Mondrian ha dejado su paraíso blanco para entrar en el mundo real. Eh, Dice que a partir de esta obra, Pierre Mondrian se incorpora la emoción a su obra. Bueno, esa capacidad de encontrar en este cuadro esa representación que menciona este crítico de arte, eso tiene que ver con la capacidad de apreciar la obra artística. Y en tanto esa capacidad es una capacidad este, que aparece como naturalizada en la clase dominante, es una capacidad que legitima la posición de clase. O sea, socialmente se plantea que aquellas personas que pertenecen a la clase dominante tienen como naturalmente esa capacidad de apreciación de la obra artística, y esas cualidades excepcionales son las que las ubican en una posición de dominación, cuando la realidad es al revés. El hecho de ubicarse en esa posición de dominación es la que le permite acceder a los aprendizajes sociales y culturales necesarios para tener los conocimientos a partir de los cuales se puede apreciar la obra artística. Volvamos entonces a los tipos de capital. Decíamos que este capital cultural aparece de distintos modos, aparece como un capital objetivado, a partir de, por ejemplo, un libro, un cuadro, aparece como un capital internalizado, como estos conocimientos que nosotros tenemos incorporados, como esta capacidad de apreciar la obra artística que tenemos incorporados, y como capital institucionalizado, o sea, a partir de, por ejemplo, los títulos oficiales que otorga el Estado, que en cierto modo garantizan que las personas a las que se le otorga ese título tienen incorporados determinados conocimientos. Junto con estos dos tipos de capital, el capital económico y el capital cultural, que son los capitales centrales para Bourdieu, aparece el capital social, que tiene que ver con la red de relaciones que posee la persona y la capacidad de movilizar el capital, ya sea económico o cultural, que poseen otros en el propio beneficio de esta persona. El capital social, en tanto red de relaciones sociales, está asociado, por ejemplo, a determinadas instituciones como el matrimonio, por ejemplo. Y el capital simbólico, que tiene que ver con un sobreañadido de prestigio, de legitimidad, de autoridad, de reconocimiento de que la persona posee los otros capitales, y que funciona igual que el capital social como un sobreañadido, como algo que permite potenciar los otros capitales. O sea, aquella persona que tiene capital económico y cultural y además es reconocido por los demás como poseedor de ese capital, puede hacer uso de ese capital con mayor precisión, y eso es lo que otorga el capital simbólico. Al interior del campo, los agentes, entonces, que ocupan posiciones determinadas, desarrollan estrategias para acrecentar su capital y por lo tanto posicionarse mejor dentro del campo. Estas estrategias se definen por el lugar que se ocupa dentro de la estructura social del campo, y Bourdieu va a diferenciar dos tipos de estrategias. Las estrategias de conservación, que son aquellas que desarrollan aquellos que están bien posicionados dentro del campo y que lo que quieren es mantener su lugar de privilegio,
y estrategias de subversión, que son las desarrolladas por aquellos que pretenden realizar un cambio en la estructura del campo que los beneficie, o sea, que les permita posicionarse mejor dentro de esa estructura. Las estrategias de subversión tienen que ver con el cambio de las reglas o las definiciones de qué capital es importante dentro del campo. Está asociado a los recién llegados, y se asocia a lo nuevo, a lo dinámico, a la innovación, a la actualización, a lo heterodoxo, a lo moderno, a lo joven, mientras que las estrategias de conservación están habitualmente asociadas a la experiencia, la solidez, la seguridad, lo antiguo, lo ortodoxo, lo que siempre ha sido, lo que tiene como cierto lustre, y que siempre ha dado resultado. Esas son estrategias de conservación. Entre los agentes, si bien hay lucha, si bien hay elementos que los diferencian, hay un acuerdo general. Y esa creencia compartida, tiene que ver con el interés por el capital por el que se lucha. O sea, los agentes que están dentro del campo, los actores que están dentro del campo, comparten, la creencia en que aquello por lo que se lucha al interior del campo es algo valioso, algo por lo que vale la pena esforzarse. Se encuentran, dice Bourdieu, atrapados por el juego. Esta creencia, esta sensación de que aquello por lo que uno se está esforzando es algo valioso, eh, está representada, en Bourdieu, por el concepto de ilusio, que implica en cierto modo un compromiso, estar interesado en aquello por que se discute al interior del campo. La posición contraria, el desinterés, está representado por el concepto de ataraxia, que es propia de aquellos que se ubican al margen del campo, que no tienen interés en el capital, por el que se lucha al interior del campo.